Oxford. Una noche oscura en un pequeño pueblo costero llamado Cumbres del Mar, un hombre llamado Martín se acercaba a la vieja casa en lo alto de un acantilado. Era un lugar desolado, de piedra desgastada, que había estado vacío durante años. Nadie había vivido allí desde la tragedia que ocurrió 10 años atrás, cuando una joven llamada Clara desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, la gente del pueblo decía que la casa estaba maldita, que los ecos de lo sucedido aún rondaban por sus pasillos. Martín no creía en supersticiones, pero algo le decía que debía ir. Había llegado a Cumbres del Mar en busca de respuestas, y su destino parecía estar atado a esa casa. Su llegada era una coincidencia extraña. Lo había enviado su hermana, Alicia, que había recibido una carta anónima. La verdad está en la casa de Clara, decía la carta. Era la última pista de una investigación sin resolver. Martín abrió la puerta con dificultad. El sonido de la madera crujía como si la casa misma intentara resistir su entrada. Al entrar, un aire frío le rozó la piel. El hallazgo de aquella casa era solo el principio de una historia mucho más oscura de lo que había imaginado. El eco de la verdad. Parte 2. Recuerdos rotos. A medida que Martín recorría la casa, un sentimiento extraño lo invadía. Paredes con fotos rotas, muebles cubiertos por sábanas polvorientas y el silencio absoluto que lo rodeaba, solo interrumpido por el golpeteo de la lluvia en las ventanas. En el salón principal, encontró una vieja caja de madera, con inscripciones que apenas se alcanzaban a leer. Dentro había una serie de cartas, algunas fechadas hace más de una década. Eran de Clara. En ellas, hablaba de un amor secreto, de su creciente miedo a alguien que parecía seguirla, y de una sensación de estar siendo observada constantemente. Martín pasó horas leyendo las cartas, y pronto se dio cuenta de que Clara había estado escribiendo sobre algo mucho más oscuro que una simple relación. En las últimas cartas, su tono era cada vez más desesperado, y hablaba de una sombra que la acechaba, algo que no podía explicar. En la última carta, Clara había mencionado que iba a hacer algo grande, algo que haría que la gente nunca la olvidara. Si no vuelvo, que alguien se encargue de descubrir la verdad, escribió. Parte 2. Recuerdos rotos. Parte 3. El reflejo del pasado. Con las cartas en mano, Martín se acercó a la biblioteca de la casa, una habitación que parecía estar congelada en el tiempo. El polvo cubría los libros, pero algo lo llamó la atención. Un viejo diario, con tapas de cuero, aparentemente recién colocado sobre una mesa. Al abrirlo, descubrió que pertenecía a un hombre llamado Andrés, el padre de Clara. El diario revelaba detalles de una vida secreta, una que Martín jamás habría imaginado. Andrés había sido un hombre que se involucró en actividades oscuras, más allá de la simple riqueza que aparentaba tener. En sus páginas se hablaba de rituales, de pactos con entidades desconocidas y de una obsesión por mantener el control sobre su hija, Clara. Martín comenzó a atar cabos. Clara había sido la víctima de una historia mucho más grande de lo que su hermana había sospechado. ¿Cómo podía haber sido tan inocente al respecto? Porque su hermana no le había contado nada de esta parte de la familia. Parte 4. La sombra de Andrés. En ese momento, un fuerte ruido vino de la planta superior. Martín no dudó ni un segundo. Subió rápidamente las escaleras. Su respiración se aceleraba con cada paso. Al llegar al final del pasillo, se encontró frente a una puerta cerrada. La casa, aunque estaba deshabitada, parecía estar viva, como si alguien lo estuviera esperando. Empujó la puerta y entró. La habitación estaba vacía, pero en el centro, en una mesa de madera, había un espejo antiguo, rodeado de extrañas marcas. Cuando Martín se acercó, vio algo que lo hizo detenerse en seco. Su reflejo ya no era el suyo. En el espejo, él veía a Clara, con los ojos llenos de desesperación, mirándolo fijamente. Con el corazón en la garganta, Martín retrocedió y casi tropezó con algo en el suelo. Era una caja de metal, cubierta de tierra. La abrió con manos temblorosas. Dentro había una antigua foto de Clara, con su padre, Andrés. Pero lo que más le sorprendió no fue la foto en sí, sino lo que había en el reverso. Ella nunca estuvo sola. Parte 5. El último eco. De repente, una sombra pasó por la puerta, rápida como un suspiro. Martín dio un paso hacia atrás. Su mente corría en todas direcciones.
La sombra no era Clara. Era algo más. Algo con la misma mirada que la había visto en el espejo. La tormenta afuera arreciaba, los truenos retumbaban con fuerza, pero dentro de la casa, todo estaba en un silencio mortal. Martín intentó salir corriendo, pero las puertas estaban selladas. Era como si la casa lo hubiera atrapado, como si su destino ya estuviera marcado. A medida que la sombra se acercaba, Martín comenzó a comprender la verdad. No se trataba de Clara ni de su padre. La casa misma había sido construida sobre secretos antiguos, sobre una maldición que nunca había sido rota. Clara había desaparecido, sí, pero había dejado atrás algo mucho peor que su cuerpo, un legado de oscuridad que aún acechaba a todos los que intentaran descubrir lo que había ocurrido. La sombra, ahora frente a él, le susurró al oído: la verdad nunca se olvida, solo se espera. Y con esas palabras, Martín sintió como el frío lo envolvía, y la casa lo tragaba, para nunca dejarlo salir.